Hola amigos, muy buenos días, tarde, noche. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Universo Aba. Hoy vamos a tratar la siguiente temática: los códigos de la Biblia, Jesús de Nazaret, el maestro de maestros y el final de los tiempos. Sí, códigos, no el código. Ya hemos tratado, vendría siendo este programa una segunda parte de aquel otro que hicimos sobre el código de la Biblia, donde hacíamos referencia pues, a esos mensajes encriptados que se encuentran dentro de los relatos de lo que llamamos la Torá, esos 5 primeros libros bíblicos, tanto de la Biblia hebrea como de la Biblia cristiana. Bueno, sin mayor dilación, sigamos. Antes de comenzar propiamente el programa, vamos a recordar muy brevemente lo que dijimos en la primera parte. Y es lo siguiente: tras los relatos bíblicos, tras las historias que se cuentan dentro de esos primeros 5 libros de la Biblia, tanto hebrea como cristiana, pues se escondería mensajes, se escondería una información que habría que buscar, que está oculta y sobre la que realmente a lo largo de la historia muchísima gente se han preocupado y ocupado de encontrar, entre ellos el famoso padre de la física moderna, Isaac Newton. Bien, hoy en día ese trabajo pues se ha agilizado gracias al uso del ordenador. Realmente el auge moderno se lo debemos a un matemático israelí, Eliyahu Rips, un periodista norteamericano, Drossel, fallecido recientemente. Uno, el matemático, un creyente realmente en su fe, y el periodista Drossel, realmente un agnóstico, un ateo prácticamente convencido, pero que avaló los trabajos que hizo el matemático israelí. Lo importante que decíamos en esa ocasión y mantenemos y decimos es que en un texto que se ha heredado de hace más de 3.000 años aparece información encriptada. Es lo importante a retener. ¿Quién encriptó esa información? ¿Por qué se encriptó? ¿Para qué se encriptó? ¿En qué momento realmente se revelará al mundo lo que hay escondido o lo que hay oculto en esos relatos? Es algo que ya dimos cuenta en el programa anterior y en cierta medida también seguiremos dando cuenta en este programa de hoy. Bueno, ahora sí, sin más dilación, veamos. ¿Qué es el código desde la perspectiva del fin de los tiempos? El código es, por un lado, una prueba que se mostrará en el final de los tiempos a los seres humanos llamados al renacer para que puedan palpar el poder del conocimiento. Por otro lado, el código representa un instrumento para aquellos que las dudas y los miedos que engendrarán y están engendrando estos finales de los tiempos les ayude a ver más allá de la oscuridad presente y reinante. Tenemos que recordar que esta última humanidad se formó, se desarrolló en base a un sinfín de creencias fallidas, a cual más cruel y terrible. Ejemplo de ello es ese panteón divino que se ha construido en tantas culturas y que en tantas ocasiones lo que da es pavor, temor y terror. Como ustedes bien saben, nosotros, con todo el respeto del mundo, postulamos ya un final de los tiempos que están ahí. Bueno, desde nuestra humilde perspectiva, los códigos, lo que vendrían a ser principalmente, es como una prueba más, ¿no?, de lo que venimos postulando, que es la naturaleza cósmica del Maestro y de ese cúmulo de conciencias cósmicas que lo han acompañado y que lo acompañarán en esta segunda venida.
El conocimiento humano que se fue labrando durante esta última humanidad descansaba sobre ese cúmulo de miedos. Sin embargo, el conocimiento que vendrá tras el nuevo renacer ya es un conocimiento abierto realmente al espíritu, pero no al espíritu contaminado de religiones, de dioses creados por la mente humana, sino el conocimiento en sí mismo, lleno de espíritu, como siempre repito, conciencia con ciencia, o ciencia con conciencia. Sigamos. Desde la perspectiva de Jesús, ¿qué dice el código sobre el final de los tiempos? Jesús, el maestro de maestros, conoce a la perfección el código, simple y llanamente, como he dicho en el anterior programa sobre este tema, porque Él es parte del reino que elaboró el código para entregarlo a los hijos de los hombres. Jesús anticipa el fin de los tiempos, que, recordemos, es un renacer a otra humanidad. En muchísimas ocasiones, pero en especial en el llamado pequeño Apocalipsis de Jesús, el Maestro lo recuerda. El código no solo esconde información sobre el final de los tiempos, sino sobre todo el tiempo humano de esta última humanidad. La información encriptada que está dentro de esos relatos no es una bola de cristal, no es un juego de adivinanza. Es una prueba, es una enseñanza que se le está dando a los hombres y que se abrirá justamente en el final de los tiempos. Ha permanecido durante por miles de años, digamos que oculto, aun cuando, como planteamos, a lo largo de toda la historia siempre ha habido gente estudiosa que han intentado llegar a él. Desde otra perspectiva podríamos decir que el código lo que nos muestra es que somos mucho más que tiempo, que la vida no se reduce al tiempo. En otras palabras, que el tiempo es una forma más de relatar la vida que somos, la conciencia que somos, la capacidad creadora que somos. Sigamos. ¿Por qué tiene que darse un final de los tiempos? El cambio es lo más constante del universo, pues la esencia de la conciencia, que viene siendo el núcleo de nuestro ser, es su capacidad creadora, constructora, transformadora. Cuando se interioriza que el cambio no es un final, sino un continuar, la misma noción de final de los tiempos se empieza a entender en su plenitud. Es un renacer. Uno de los grandes problemas para comprender ese continuo de la vida es haber asociado el concepto de tiempo al concepto de vida, valorando así la muerte como el final del tiempo, el final de la vida. Para el maestro, obviamente, esto no es así. La muerte es un estadio más del conocimiento, la llave que permite seguir buscando y, sobre todo, seguir creando. Como siempre planteamos, la humanidad fue, digamos, desde sus mismos orígenes, pues, engañada, tergiversada. El mal se apoderó de esta sociedad, de esta conciencia humana, ya desde los mismos orígenes. Y se han construido modelos sociales completamente dañinos. Entre otras cosas, se han dado la imagen, pues, de, por ejemplo, un cielo único, una historia única, una vida única, etcétera, etcétera, cuando realmente el cambio es lo que más aflora. El maestro nos lo recordaba por activa y por pasiva. Si gustáis del conocimiento que está más allá de las apariencias de las tradiciones, no gustaríais de la muerte, porque la comprenderíais, sabríais lo que es, pero no en base, como hace por ejemplo las teologías modernas, en una fantasía, en una tergiversación de un concepto, pensando pues que después de la muerte hay un juicio único y estamos, no sé, en una especie de nirvana. No. La vida es un constante cambio. Nuestra conciencia es una conciencia creadora, en constante cambio. No hay forma de aburrirse. Como planteaba anteriormente, el tiempo es una forma de relatar la vida que somos, no es un final. Sigamos. ¿Por qué la gran mayoría de seres humanos no fijan su mirada en el código? Estamos en sociedades enfermas. Miedos de todo tipo se han sembrado en las relaciones humanas para facilitar la opresión de unos hombres sobre otros. Se han creado ideologías de todo tipo para facilitar la clonación de este tipo de insanas
relaciones. No hay tiempo para mirar y centrarse en las cosas que son importantes para el desarrollo de las conciencias. Además, la gran mayoría de seres confunden sus creencias con su esencia. Y si en sus creencias se ha sembrado la idea de que todo lo que suene a metafísico, a seres de otros mundos o simplemente que contradiga sus postulados, pues entonces no existe y además hay que reírse de ellas. El mal, por decirlo de alguna manera, tiene una estrategia estupenda que es divide y vencerás. El ser humano, el maestro, lo recordaba casi en cada momento. Tenéis que superar las tradiciones que sois, tenéis que trascenderos a vosotros mismos, tenéis que morir, pero morir de vuestras creencias, para poder llegar a la esencia que sois, esa capacidad creadora, que sois amor, capacidad de crear. Pero como digo, el mal ha usado una estrategia estupenda, que es la de divide y vencerás, ¿no? Creando ese sinfín de ideologías de todo tipo, de todo color, que lo único que hacen es alejar más al ser humano, a su conciencia, de su propia naturaleza. A eso viene el maestro. El mal, en este terruño, en esta morada, de esta infinidad de moradas del Padre, ya tiene sus horas contadas. Como digo siempre, no me canso de repetirlo, no es misión de este canal imponer nada, sino simplemente anunciar. Como digo siempre también, la única verdad que defendemos en este canal es la verdad que llegó de las estrellas, la verdad del Maestro. Humanamente no hay forma de llegar a ningún tipo de verdad. La ciencia, que sería el instrumento de la conciencia que más se acercaría al concepto de verdad que vino y que viene a mostrar el Maestro, pues también está contagiada. Por más que intente no contagiarse, pero siempre está contagiada de ideologías de todo tipo. De ahí que cueste tanto los cambios de paradigma, los cambios de norte, ¿no? Porque el ser humano se resiste a pensar que se pudo haber equivocado. ¿Hay algo más que mensajes en la Torá? Sí. ¿Qué otra cosa esconde la Torá? Pictogramas. ¿En qué consiste y cómo se descubrió esta noción de pictogramas? Unos jóvenes españoles han realizado un descubrimiento muy recientemente. Guillermo, Antonio y Mercedes. Un descubrimiento muy llamativo y certero. Lo han bautizado como el software divino y han publicado un libro, Sefard, con sus logros. Lo que han realizado estos buscadores de la verdad es haber transformado la Torá en un código binario a través de la gematría. El resultado práctico de ello es asombroso. Pictogramas, imágenes reconocibles de íconos históricos. Estos jóvenes investigadores españoles tuvieron una intuición tremenda y muy acertada. Ellos lo que querían era, digamos que, siguiendo el ejemplo que hizo Eliyahu Rips, ¿no?, encontrar más información, aparte de esa información encriptada en base a mensajes, nombres, y ellos intuyeron que si transformaban las palabras hebreas en números, y estos números, el que fuera, a un sistema binario, a ver qué resultaría. Esto es motivado por la gematría, el estudio de la numerología. Los hebreos reciben como herencia de pueblos anteriores ese baile, ¿no?, que existe entre los caracteres, lenguaje simbólico, con ciertos números. A cada carácter le corresponde un número. Bueno, lo que hicieron estos muchachos fue agarrar la Torá, esos primeros 5 libros, y la titánica tarea de ir transformando las palabras en su número respectivo.
y después ese número respectivo traducirlo al sistema binario de ceros y uno. Relacionado con lo que decíamos la semana pasada, el logo del maestro, no vengo a cambiar ni una sola coma de la ley, no vengo a cambiar ni un solo carácter del código, porque sería distinto. En un universo informado binario, no importa si una persona es un 0 o un 1. Sin esa persona, el universo sería completamente distinto. De ahí que el maestro no venga a cambiar una coma de lo que ya está dicho en el código. Bien. Traducido ya a un sistema binario, lo único que había que hacer era pues empezar a poner ceros y unos, dándole color, por ejemplo, el blanco el 0 y el 1 el negro, ¿no? Y a ver qué resultaba. Bueno, lo que resultó fue tremendo. Eran dibujos, pero dibujos reconocibles, imágenes reconocibles. Ya les digo, es un estudio muy reciente, ellos han publicado un libro que lo recomiendo, no lo he podido leer, pero bueno, estoy seguro que van en el camino correcto, que se llama Sephar, y donde muestran sus hallazgos, pero ellos siguen trabajando sobre la temática, porque realmente, como decía uno de los jóvenes, creo que era Mercedes, una de las jóvenes investigadoras, decían de que pueden esconderse otras cosas, inclusive hasta la música, esa música perseguida por los antiguos griegos, ¿no? Esa música de las estrellas, ¿no? Sin duda, sin duda. Lo maravilloso de todo esto es constatar que es en este finales de los tiempos, en estos finales donde realmente muchísimas verdades que han estado ocultas, que han sido malévolamente pues ocultadas para dañar, para oprimir más al ser humano, saldrán a la luz y realmente lo que aflorará será la verdad que esconde. Imaginen lo que significa realmente los escritos, los primeros escritos de la Torá. Durante generaciones, muchísimas personas se han matado por defender esos escritos. Sin darse cuenta que lo que importaban de esos escritos no era realmente lo que afloraba, sino lo que estaba por debajo. Es como un iceberg, ¿no? Lo que vemos en los relatos es la punta, lo que hay debajo es lo que realmente mueve todo el iceberg. Bueno, sigamos. ¿Jesús dejó algo dicho de estos pictogramas? Sí. ¿Qué dijo el maestro? Hay unos logos, unos escritos, rescatados del denominado Evangelio de Tomás. En él, Jesús hace referencia a la perplejidad que habrá entre aquellos seres, entre aquella generación llamada a descubrir los secretos del libro. El Logos es el catalogado como número 84 y dice así: dijo Jesús, los días en que veáis vuestra semejanza, os alegraréis. Cuando debáis ver vuestras imágenes, las cuales llegaron a ser antes que vosotros, ni mueren ni se manifiestan, ¿cuánto soportaréis? Bajo nuestro humilde criterio es un logos que no deja ningún tipo de dudas. Es uno de las enseñanzas del maestro rescatadas, que sobrevivió dentro del denominado Evangelio de Tomás. Ya saben de que los evangelios oficiales pues es un filtro, es lo que ha quedado, ¿no?, de un sinfín de evangelios que pululaban en aquellos primeros siglos, y que obviamente la propia historia de la Iglesia cristiana, su propia evolución, pues los han marginado y los han desdeñado, ¿no?, como se hizo en aquellos primeros siglos, ¿no?, de luchas y demás. Pero bueno, de esto ya hemos hablado en otras ocasiones y lo importante ahora es retener que en el Evangelio de Tomás hay uno de los logos rescatados que no se asemeja a lo que en los oficiales dicen, ¿no? Y es cuando el maestro les dice a sus íntimos: cuando veáis vuestras propias imágenes, ahí, hechas antes de vosotros haber nacido,
aguantaréis, entenderéis entonces de qué se trata. Para nosotros, bajo nuestro humilde ver, no cabe la menor duda, y es muy obvio, pero siempre respetando que cada persona, cada ser, tiene su propia ruta, su propio tiempo para ir, digamos que profundizando y ir viendo esas partes de ese mosaico que representa la vida en sí misma, pues en el momento que tenga que verlo, ¿no? Pero, repito, para nosotros es muy obvio que se estaba refiriendo a este código que hay más allá de la información lingüística, de los mensajes encriptados. Había unos mensajes que eran dibujos, imágenes. Es más, viene a decir el maestro que cada quien tiene su propia imagen ya escrita, codificada en esos relatos. Otra cosa es que pues aún se siga estudiando el fenómeno y haya diversas capas, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, de filtraje y de necesidad para poder dar con toda esa información que existe en la Torá. Hay un hecho llamativo, y esto es importantísimo, que es también sobre lo que los muchachos, los jóvenes investigadores españoles se basaron. A ellos les extrañaba, y a cualquiera le extrañaría, a cualquiera persona que esté sedienta, ¿no?, que quiera ir un poco más allá y no quedarse al margen. Les extrañaba ese celo que pone el pueblo judío en esa transmisión de la Torá. O sea, no había posibilidad de errar un solo carácter. Uno puede preguntarse, bueno, pero si lo que importa es el espíritu de la letra, ¿no?, como suelen decir, ¿qué más da decir X cosa o decirla de otra manera si en el fondo decimos lo mismo? No. Cuando lo que representa lo escrito, lo que representa realmente es un código, es una forma de encriptación, ya sí cambia todo. Sí es importante cada carácter, porque como dije antes, un solo carácter que falle cambia absolutamente todo el tinglado. Esa pulcritud que tenía el pueblo judío era motivada simple y llanamente porque el maestro perfectamente sabía de ese código, y lo sabía simple y llanamente, como he dicho y mantenemos, porque su pueblo es uno de los pueblos encargados de transmitir ese código. La conciencia humana, los hijos de los hombres están llamados a ser parte del reino de la conciencia del Padre. Formas de vida hay a millares, no solamente en este mundo, en este planeta, sino en toda la infinidad de moradas que haya a lo largo de este majestuoso universo. Pero conciencias son pocas. Pocas en el sentido, en comparación con las formas de vida que hay. Y las conciencias humanas, los hijos de los hombres, están llamados a ser parte de ese conocimiento. Justamente, no hemos tratado el tema, y en algún momento lo trataremos. ¿En qué consiste la conciencia? El ser. Realmente la ciencia intenta buscarlo en el cerebro, en las relaciones sinápticas, etcétera, etcétera, etcétera. La religiosidad, las religiones oficiales intentan buscar en una entelequia de ellos que no conocen. Bueno, pero esto ya es desviarse un poco del tema, en otro momento lo trataremos. Sigamos. ¿Cuál sería la misión del maestro con respecto a los códigos de la Torá? Presentarlos. Dejar constancia para que la generación llamada a develar los códigos puedan comprender tanto los tiempos que están llamados a vivir como interiorizar la naturaleza real del maestro. Una conciencia cósmica enviada a señalar los nuevos tiempos humanos y desde otra óptica adentrar a los seres humanos de esta última humanidad en el reino del Padre. Como siempre mantengo, a Jesús, al maestro, poco o nada le entendieron en su época, y era normal, es normal. La gran parte del mensaje del maestro, salvo los concernientes a esa necesidad de encontrar en el hermano realmente el camino hacia el Padre,
Salvo en esa excepción, casi todo lo mostrado por el maestro estaba dirigido más a la generación que estaría llamada a ver su segunda venida, su regreso. Como siempre digo, muchísima gente lo toma a cuento, ya Jesús se convirtió más que todo en un producto de marketing para una iglesia oficial, ¿no? Alejándolo completamente de esa naturaleza de enviado, de esa naturaleza cósmica. Poco favor le han hecho, pero realmente es como estaba, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, planificado, ¿no? El maestro sabe perfectamente los acontecimientos, de ahí el llamado pequeño Apocalipsis, donde él relata cómo serán esos finales de los tiempos, ¿no? Que todo el mundo, o la gran parte de las personas, pues se centran en el Apocalipsis de Juan, el maestro lo dejó bien claro. El núcleo de este canal se trata justamente de mostrar, ¿no?, dónde están realmente esas señales, esos finales, que bajo nuestro humilde ver son los tiempos presentes. Sigamos. El fin de los tiempos, el nuevo renacer, ¿serán los tiempos del encuentro entre los hombres y otras conciencias cósmicas? Lo he dicho en muchos posts, pues es otro de los pilares de este canal. El maestro vino encarnado, pero siempre estuvo acompañado de otras conciencias cósmicas de su reino y de otros reinos. Y si en aquella primera encarnación la clave era mantener oculto ese conocimiento, en su segunda venida la clave está en mostrarse abiertamente a la generación llamada al cambio, a las nuevas conciencias. Es más, son estas conciencias hermanas las que enseñarán a los hijos de los hombres a dar sus primeros pasos por las estrellas. Creo que más en estos tiempos, más con la tecnología, con ese salto tecnológico, con las redes, con internet, que hoy en día se está mostrando por todos los lados, pues esos fenómenos que llaman ovnis, ¿no? Ahora lo denominan fenómenos aéreos no identificados, ¿no? Cualquiera que mire el cielo nocturno y tenga un poco de mente abierta y centrada en el sentido común, ¿no?, más allá de todas las creencias que le hayan inculcado o dicho, ¿no?, más allá de la fe de Santo Tomás, de ver para creer, está ahí, es evidente. Y el maestro vino en su primera encarnación acompañado de muchos de ellos. Cuando el maestro hacía referencia a los ángeles y demás, no estaba hablando, no sé, de gente con alas, son conciencias cósmicas, igual que la humana, formas de vida con conciencia, con conocimiento, al que el ser humano está llamado en su momento oportuno, justamente en estos tiempos de cambio. ¿Son los códigos realizados por Dios? No. Definitivamente no. Si por Dios entendemos una entidad superpoderosa, antropomorfa, tal y como la han pintado las grandes religiones humanas de esta última humanidad. Los códigos, como dije anteriormente, son realizados por un reino, por un pueblo cósmico que ya ha encontrado la respuesta a qué es Dios. Soy reiterativo, porque si algo enseñará a los códigos, a los llamados a ver los nuevos tiempos, será la imagen sobre Dios. Los dioses humanos nacieron de los miedos, no del conocimiento. La nueva era está llamada a encontrar el camino a Dios, pero al Dios del Maestro, al Dios de amor que el Maestro nos vino a enseñar. Los dioses humanos están en decadencia porque la conciencia humana está despertando a esa divinidad que es. Les guste o no les guste, a esa infinidad de corrientes religiosas oficiales, ¿no?, que quieren ver a un Dios ajeno al ser humano, al hombre mismo, a todas las conciencias de este universo, pues bueno, como suelen decir, tendrán que comérselo con patatas, esa imagen de una divinidad ajena a las conciencias. Por otro lado, la misma conciencia humana está despertando a lo que humanamente llamamos ciencia, ese tipo de conocimiento, pero no salpicado, vuelvo y repito, de ideologías religiosas ni de ideologías políticas que encierran el conocimiento
muy apartado de lo que realmente es. La ciencia está abierta para la transformación y el disfrute de las conciencias, respetando todos los entornos posibles. Sin embargo, hoy en día la ciencia, esa apertura, ese camino hacia el conocimiento, pues está salpicado aún hoy en día, pues como digo, de muchísimos intereses. El gran problema que ha tenido esta última humanidad, y en el cristianismo, y en el judaísmo propiamente, y por ende también en el islam, es que no tiene idea de quién es Dios, qué es Dios. El maestro lo dijo por activa y por pasiva, a todos aquellos que lo criticaban. Si conocierais a Dios, me conoceríais a mí, porque yo soy enviado de Él, pero es que no lo conocéis. Están hablando de un Dios como si fuese una entelequia, un concepto. El pueblo del maestro, igual que muchos otros pueblos cósmicos, ya saben lo que es Dios. El maestro, su reino, su pueblo, es el encargado para despertar a los hijos de los hombres, a las conciencias humanas, a esta ventanita del universo, despertar a eso, a ese último conocimiento y gran conocimiento, que persigue cualquier conciencia, que es el conocimiento de la fuente, de la primera fuente, del primer creador. Sigamos. En el final de los tiempos, ¿quién o quiénes abrirán los códigos? La posibilidad del descubrimiento y de la apertura de los códigos lo ha permitido el salto tecnológico con la invención del ordenador. Eso está claro. ¿Quién o quiénes verán lo que en ellos se esconde? Es obvio que todos aquellos que, de una manera u otra manera, están sedientos de una verdad que vaya más allá de las ideologías que han nutrido la razón humana con todo tipo de miedos. Estos buscadores de la verdad los encontrarás en todo tipo de situaciones, en todo tipo de biografías, en todo tipo de creencias, pero su denominador común es el deseo consciente de llegar a encontrar esa verdad no humana, que trasciende las ideologías y que se nutre de un corazón abierto al amor. Por eso decimos y mantenemos en este canal que el enviado, el maestro de maestros, Jesús de Nazaret, es el camino, la verdad y la vida. Porque la verdad que vino a sembrar entre los hombres es una verdad alejada de miedos y deseo de esclavizar a otras conciencias. En comparación con lo que digo siempre, que el maestro no vino a fundar iglesia alguna, el maestro vino a hablar a toda conciencia que tenga esa sed de conocimiento, de amor. Con la apertura de los códigos, con el descubrimiento de los códigos, pasa más o menos lo mismo. Aquellos a entender, a profundizar, a reconocerlos, pues los hay en cualquier ambiente y en cualquier cultura. Eso es obvio. Como digo siempre y mantenemos siempre en este canal, para encontrar al maestro no hace falta ni siquiera haber escuchado de él, de su nombre, de su mensaje. Con los códigos vendría siendo prácticamente lo mismo, porque lo que se necesita realmente es una apertura mental, una búsqueda del conocimiento más allá de las apariencias. No quedarse en la superficie, profundizar, sin dejarse contaminar por las creencias. Ese es uno de los grandes obstáculos a vencer cuando uno se enrumba en esa búsqueda de esa verdad que todo ser humano es, que todo ser humano tiene en sí mismo. Cada conciencia, cada forma de vida con conciencia humana es un milagro por sí mismo. No hace falta que le digan que es un milagro. Él es un milagro. Simple y llanamente. Bueno, el maestro lo dijo por activa y por pasiva. Me vino a la mente ahorita uno de las frases, ¿no? Es una maravilla que se haya logrado la materia a base del espíritu. Y pensar que esa materia puede llegar a crear espíritu es todavía aún más maravilloso. Prácticamente son en nuestros días, ya digo, con el salto tecnológico, con la ayuda de los ordenadores, que será posible ir profundizando cada vez más en lo que esos relatos bíblicos esconden. Sigamos. ¿Qué dice el cristianismo oficial de los códigos secretos de la Torá? ¿Qué
pueden decir los que han manipulado el mensaje y la naturaleza del maestro? ¿Qué puede salir de sus labios sino lo que les alimenta el corazón? El fanatismo y la terquedad de creer que para llegar al maestro solo hay un camino, el que ellos dictan. Obviamente están equivocados. Es más, al maestro nada le extraña, pues él mismo vaticinó de esos seres equivocados al servicio del mal. Muchos vendrán en mi nombre, decía. Mirad que no os engañen. Las posiciones oficiales de una iglesia oficial, ¿qué pueden decir sobre los códigos, sobre conciencias hermanas venidas del cosmos? No pueden decir nada, porque es que, como he dicho en otras ocasiones, se les desmonta el chiringuito. Además, hay que ver que el fanatismo es una de las cosas que mejor se siembra dentro de las estructuras oficiales de la iglesia. La tolerancia es de boca para afuera, por líneas generales. Vuelvo y repito, no se puede generalizar. Pero a nivel de institución, a nivel de estructura, no creo que haya mucho que pedir, ¿no? No pueden cambiar. Pasa con ejemplos muy mundanos, con el divorcio, el matrimonio gay, etcétera, etcétera. A nivel de estructura son incapaces de transformar esos errores y horrores que han cometido a lo largo de la historia. Otra cosa es que a nivel individual, pues un párroco, no sé, un obispo, inclusive si me descuido un poco hasta un cardenal o hasta el mismo papa, puedan tener su visión particular sobre X tema, pero a nivel institucional son incapaces de corregir sus errores, porque corregir sus errores significa desmontar el chiringuito. Desmontar sería desmontar todo lo que implica el Vaticano S.A. Si alguien quiere y desea encontrar realmente al maestro, el mensaje y la naturaleza del maestro, no quiere decir esto que desdeñen esas estructuras, que las maldigan, ni nada por el estilo. Pero olvídense de que la verdad está dentro de esas estructuras como tales. Si quieren encontrar al maestro, su verdad, su naturaleza, realmente búsquenlo dentro de ustedes mismos. ¿Hace referencia la Torá al propio código? Sí, obviamente. Y vamos a ver un ejemplo de ello. Vamos a dar cuenta si el propio término, el propio concepto de código se encuentra dentro de la Torá. Vamos a hacer la siguiente búsqueda. Ven, este es el programa que, como podrán apreciar, lo bajé de la revista Más Allá, que gratuitamente lo tiene en la red, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es introducir el término, el concepto general, la matriz sobre lo que se va a buscar después, ¿no? Entonces, en este caso vamos a buscar computadora, ¿no? Entonces, aquí donde dice término de búsqueda puede ser en latino o en hebreo. Bien, como están viendo, introduje el término computadora en hebreo, bueno, y ahorita va a realizar la búsqueda, ¿no? Dependiendo de los términos, habrá términos que aparezca una vez, 2 veces, 50.000 veces, 10.000 veces, o que no aparezca ninguna, ¿no? En este caso ya vemos cómo va por 86, 97, 100, ciento y pico y lleva un 5% de búsqueda. Realmente es un término que puede aparecer en bastantes ocasiones, ¿no? 1% de búsquedas y ha dado un resultado de 2.887 veces que aparece el término computadora en esa secuencia equidistante de letras, como hablamos ya en el programa pasado. Bien, sobre esta matriz es que vamos a trabajar. ¿Qué puede aparecer? ¿Qué nos puede decir en base a este concepto de computadora, ordenador? Bueno, veamos. Yo voy a ir introduciendo términos que he sacado de un diccionario de hebreo en línea. El propio programa trae un diccionario, pero bueno, si queremos ampliar, pues hay 50.000 diccionarios hoy en día en línea. Cualquiera pues nos puede servir, ¿no? Porque lo importante es que sobre lo que se basa el código es que todo tiene que ser en base a la búsqueda de los términos hebreos.
Cualquier Biblia traducida a cualquier otro idioma puede servirnos en el sentido espiritual, pero es la Biblia en sus caracteres hebreos la que realmente nos habla del código. Entonces, los términos que vamos a buscar en torno a la matriz de computadores de cifra historia humana escrita dentro de la Torá. Bueno, vamos a ir introduciendo los términos de búsqueda. Esto se puede hacer uno a uno, como lo he hecho anteriormente, pero en este momento lo estoy haciendo pues todo junto, porque ya sé que realmente aparecen todos los términos, porque puede darse el caso que usted introduzca un término, aparece, pues introduce otro y no aparece, no hay búsqueda. Entonces, bueno, simplemente he agilizado, porque todos estos términos, como les he dicho, aparecen, todos ellos, ¿no? Cuando ya están todos puestos, bueno, dejamos que el ordenador haga su trabajo. Ahí vemos, ya apareció un término en torno a la matriz de computadora y en torno a todas esas palabras que le hemos introducido, que nos va a dar la frase que estamos buscando, ¿no? Realmente, como siempre les digo, pueden tomarlo como un juego. Obviamente, bajo nuestros criterios, bajo nuestro humilde ver, no es ningún juego, ¿no? Pero bueno, la persona que no lo conozca, que tenga sus dudas, que sea la primera vez que se enfrenta a este código, pues bueno, pueden tomarlo así, como simplemente un juego, a ver qué aparezco yo en la Torá, a ver qué aparece de este término, lo otro, ¿no? Y sin duda alguna se llevarán muchísimas sorpresas. Bueno, ya vemos que ya van por 3 búsquedas, o sea, aparecen 3 veces en la matriz de computador todos esos conceptos que le hemos añadido. Miren, ya apareció. En este momento vemos que aparece en 3 ocasiones. Una con una probabilidad de 1 entre 163.582, otra entre 149.707 y la tercera una entre 171.094. Bien, fiabilidades obviamente muy altas. Matemáticamente esto es ya más que queda fuera de duda, ¿no? Este es un ejemplo como tantos que he buscado, ¿no? Con respecto a si el código aparece dentro de la Torá, qué otras cosas o qué otras implicaciones puede tener. Pero tenemos que tener algo muy claro. Sirve tanto para el pasado como para el presente como para el futuro. Personalmente he buscado términos matrices, o sea, el núcleo sobre el que se va a buscar otras cosas, en términos como COVID-19, SARS-CoV. Y realmente deja muchísimo que pensar, ¿no? Inclusive en el término de COVID-19 aparece algo tan sumamente abstracto para la gente que puede tener algún tipo de duda. Aparece el nombre de la cepa india que tanto estrago está haciendo hoy en día en el mundo, B1617. Hace 3.000, 4.000 años atrás alguien codificó dentro de la Torá una información tan extraña como el nombre de una cepa que está causando realmente estragos y no ha empezado. Cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Como siempre digo, aquí no intentamos imponer absolutamente nada. Simple y llanamente estamos avalando y diciendo que el código, ese código que encierra la Torá, esos primeros 5 libros de la Biblia, es algo que ya el propio maestro tenía conocimiento de él, anunció en su época y dejó logos, dichos, que realmente, interpretados desde la óptica del reino del maestro, pues no dejan la menor duda. Bueno, sigamos con otro ejemplo, ¿no? Que sería la pregunta siguiente sobre si el nombre de Jesús de Nazaret aparece en la Torá. ¿Aparece el nombre de Jesús de Nazaret en el código de la Torá? Obviamente sí, y vamos a ver otro ejemplo de ello. Jesús viene siendo la matriz sobre la que se hace la búsqueda, y
los otros conceptos relacionados son de Nazaret, murió en la cruz, Caifás, tiempos de... Es para dar una frase con sentido que diría Jesús de Nazaret murió en la cruz en tiempos de Caifás. Como ven, relacionar el término Jesús con una población en concreta, con una muerte en concreta y en tiempos de un personaje concreto, si lo encontramos, pues hombre, algo nos dice, ¿no? Obviamente, repito, esto no es algo que se pueda imponer. Siempre lo digo. Para el ateo convencido, el increyente convencido, aunque venga Dios y le presente, no lo ve. Porque es él, es la misma conciencia, la única que tiene esa potestad de, en un momento, abrir los ojos y ver lo que instantes antes era incapaz de ver. Bueno, sigamos. Vamos y vemos que está avanzando y no pasa de ser una sola vez donde confluyen todos esos términos en torno al nombre de Jesús. Bien, sigamos, ¿sí? Bueno, y ya nos vamos a dar cuenta que terminó la búsqueda y solo aparece una vez, con una probabilidad de una entre 447.125. Jesús murió en la cruz en tiempos de Caifás. Yo he hecho otra búsqueda relacionada, no solamente con la figura del maestro, sino con varios asuntos, entre ellos lo que más acude hoy en día al mundo, que es lo de la COVID, la pandemia, ¿no? Y demás. Ya saben que nosotros postulamos en nuestro humilde canal que la COVID, esta pandemia que está sacudiendo al mundo, son tiempos realmente que están dando al ser humano para que las conciencias humanas puedan despertar a estos tiempos. Las estructuras de poder, como siempre les decimos, no van a hacer nada, no pueden hacer nada. Sin embargo, los tiempos se dan porque el mal dará lo mejor de sí antes de fenecer, antes de que ya el maestro pues aparezca en su segunda venida, acompañado, como siempre mantenemos, esas conciencias hermanas que ayudarán a los seres humanos en este nuevo andar, en esta nueva andadura, ya abiertos plenamente a otro tipo de conocimientos y abiertos realmente al reino del Padre, como una morada más de esta infinidad de moradas que hay en este bellísimo y majestuoso universo. Bueno, este es un ejemplo más de lo que pueden encontrar en la Torah. Les invito realmente a que busquen el programa, ya les digo, hay de forma gratuita y también hay de forma paga, ¿no? Pero en cualquier caso es un regalo que se nos está haciendo para que podamos indagar un poco más sobre todo el mundo que está por venir y sobre todo también para darnos cuenta de la tergiversación y manipulación que se han hecho a través de la historia sobre tanto de la figura del maestro, de su mensaje, como de ese conocimiento al que va a alcanzar el ser humano. Bien, sigamos. ¿Qué podemos sacar en limpio de los códigos y los tiempos presentes? Lo vengo diciendo desde los mismos inicios de este canal. Estos finales de los tiempos representan el final de la manipulación y tergiversación de todo lo que implican las religiones institucionales. El amor y la verdad aflorarán y dejarán al descubierto la opresión y el mal que se hizo en nombre de Dios mismo y en nombre del Maestro. Los códigos son un instrumento que verá la luz en estos finales de los tiempos para enseñar muchísimas cosas, ya lo he dicho anteriormente, entre ellas justamente lo que significa el verdadero significado de esa naturaleza cósmica del Maestro. Los códigos, como he dicho también anteriormente, es como una especie de relación que se verá en este final de los tiempos entre la ciencia y la conciencia. La manera, o es una de las maneras de trascender
el mundo fijado por las tradiciones religiosas. Descubrir que más allá de los relatos hay otra verdad oculta que realmente dejará boquiabierto a más de uno. Como decía el maestro, ¿qué pasará cuando veáis vuestras propias imágenes antes de haber nacido? Comprenderéis y os maravillaréis, simple y llanamente porque el mundo de las creencias religiosas o de cualquier índole limitan poderosamente esa capacidad creadora que tiene todo ser humano, toda conciencia. Y al limitarlas, pues la estamos truncando. El desarrollo de los pueblos, hablaremos en otros programas sobre ello, qué esperar después de la segunda venida del Maestro, pues el desarrollo será un desarrollo abierto a un conocimiento sin límites. Los límites los pondrán el mismo conocimiento, pero no creencias de ningún tipo, y menos creencias fallidas que intentan sembrar pánico, miedo y dolor al ser humano o a las conciencias. Sigamos. ¿Es la Torá un libro para nuestros tiempos? Sin duda es un instrumento para estos tiempos, pero, como digo, no para interpretar los relatos que en ella encierran, mucho menos para ver qué dicen o no los guardianes de la fe de este o aquel otro pasaje, sino para encontrar en ello, en esos relatos, la maravilla del conocimiento al que está llamado el ser humano. La Torá, o la Biblia, no ha llegado a nuestros tiempos porque sea la palabra de Dios, sino justamente para encontrar el camino a Dios, pero a ese Dios que vino a mostrar el Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret. No un Dios fabricado por miedos y mucho menos un Dios fabricado para poder controlar a las otras conciencias, manipularlas o esclavizarlas. Recuerden que el Dios del Maestro es un Dios de amor, de conocimiento, de misericordia. No es un Dios déspota, celoso, que capaz de sacarte del juego simple y llanamente por un capricho de su propia naturaleza. Los dioses humanos son dioses muy calcados de parte de la naturaleza humana, no de toda, porque el ser humano, igual que puede ser un bestia, también puede ser un ángel, igual que puede ser un cabezudo, un tozudo, un terco, también puede ser una mente abierta. Todo depende de cómo lo alimentes, o como él, ese ser humano, después de ese primer periodo donde realmente te tienen que inyectar lo que te inyecten, cada cual lo suyo, seas capaz de salir de esas limitaciones y llegar realmente a descubrir la verdad por ti mismo. Cada quien, cada persona, cada ser humano, cada conciencia tiene el deber de encontrar esa verdad por sí mismo, porque dentro de él tiene todos los instrumentos para alcanzarlo. Las demás conciencias podemos servir de ayuda, de alumbrar un poco, pero realmente dentro de cada quien tenemos a ese maestro que encontrará la verdad. De ahí también que el maestro decía, no juzguéis, porque juzgaréis siempre en base a vuestras creencias, en base a vuestras verdades, y cada cual tiene su propio camino para encontrarme a mí y encontrar al Padre. Simple y llanamente intentar ser lo mejor que podáis unos con otros, ayudaros unos a otros. No intentéis entorpeceros, no intentéis esclavizaros unos a otros, que al final es lo que se ha sembrado muy bien en esta última humanidad y a lo que el maestro viene, regresa para dar punto y final. Sigamos. ¿Despertará el hombre de los dogmas y las tergiversaciones de la historia? Dentro del cristianismo, no. La fuerza que tiene la institución como poder no sucumbirá a la verdad, y si bien hay muchos nacidos como cristianos que han encontrado y seguirán encontrando hasta el retorno del Maestro a ese Jesús que va más allá de la fe y los dogmas,
La institución, como tal, perecerá con la fuerza que retornará de los cielos para enseñar la verdad que viene de ellos. Lo he dicho antes. La institución como tal no cederá. No cederá porque significaría su destrucción. Pero en estos finales de los tiempos sí se verá todo lo que implica esa institución como institución. Por favor, no confundir a las instituciones con las personas que están dentro de esas instituciones. Muchas personas que están dentro de esas instituciones ni siquiera se están dando cuenta de la manipulación que han hecho con ellas mismas, porque realmente sienten a Jesús de una manera amorosa e intentan dar lo mejor de sí, pero siempre recordando que como institución es una institución diseñada más bien para el mal, para el daño. Ejemplos a lo largo de la historia, cantidad. Ejemplos hoy en día, cantidad. Fuera del cristianismo, el mundo de hoy sigue preñado también de ideologías de todo tipo. Se sigue esclavizando al hombre en nombre de un sinfín de verdades humanas que solo aspiran a esclavizar al ser humano a todo tipo de miedos. Lo vemos en todo tipo de religiones y en las políticas de hoy en día, pero no vale la pena entrar en detalles. Al hombre, como dice el maestro, lo conocerás por sus frutos. Ahora bien, fuera del cristianismo también hay, como dentro de él, muchos seres que han encontrado y encontrarán al maestro, aun cuando ni siquiera hayan escuchado de él. Porque para el maestro lo que importa es que las conciencias entiendan el simple consejo del Padre. Ama toda conciencia y crea en aras de glorificar al Padre a través del amor que puedas generar. Jesús, como el Padre, no piden pasaporte ni avales. Todas aquellas conciencias abiertas al amor y al perdón serán reconocidas por el Maestro en su regreso. Aquellos otros que no hayan aprendido la lección, pues ni modo, tendrán que seguir repitiendo el examen día tras día, vida tras vida, en otros predios, hasta que logren hacerlo. Para entrar en la senda del Padre, lo que hay que estar es abierto al amor y al perdón hacia los demás, trascender las creencias, cada cual la suya, para encontrar el mundo de la conciencia. Cuando el Maestro vino en la primera venida era para fijar unos tiempos para que esas creencias fallidas que han alimentado esta última humanidad con todo tipo de errores y horrores, ya estaban señalados para su final. Su segunda venida viene simplemente a dar cumplimiento con esa primera misión. El mal se alejará de este terruño. Los seres humanos, abiertos a ese nuevo espacio, a esa nueva humanidad, estarán acompañados con otras conciencias hermanas que le ayudarán en esos primeros momentos, en ese cambio de conciencia o en ese cambio de mapa o de brújula, para entrar realmente en la senda del reino del Padre, un reino más del Maestro, de las tantas moradas que hay en este infinito universo. Sigamos. Y de las estructuras del poder de sus guardianes, ¿qué esperar? ¿Entenderán lo que dice el código o los códigos? Las estructuras del poder, de todo poder político, religioso, económico o militar, se han desarrollado para mantener un sistema de creencias que solo tienen el fin de doblegar y esclavizar a unos hombres sobre otros. Sus guardianes solo tienen el fin de mantener esas estructuras hasta el fin de los tiempos. Estos guardianes, como digo siempre, son responsables del genocidio que siguen cometiendo contra la especie humana, contra la conciencia humana. Pero, ¿culpables? El mal se sembró desde los mismos albores de esta última humanidad. Y desde entonces es muy fácil replicar la forma de hacer daño. El odio que se siembra a través de las ideologías. La mayoría de los seres simple y llanamente viven y mueren sin ser ellos mismos, sin atreverse a desarrollar su propia conciencia.
Les han hecho creer que sus creencias son su conciencia. Y el código, su apertura, su descifrado, representará el comienzo de la andadura al conocimiento, al nuevo conocimiento. Las sociedades humanas se organizaron insanamente. El mal realmente preñó todas sus estructuras. Dentro de esas estructuras, obviamente, como siempre mantenemos, no puedes generalizar. No todos los hombres de Estado son unos demonios. No toda la gente que está metida en las estructuras de poder son unos demonios. No, pero sostienen sistemas realmente insanos, que están diseñados justamente para que el mal se replique muy bien, olvidando realmente la conciencia que cada ser humano que representa. No hay ningún sistema social que se haya ocupado y preocupado de fomentar el desarrollo del ser. Nada por eso, nada. Se han preocupado de fomentar creencias, ideologías y mantenerlas. Cada cual ha construido su mundo en torno a sus pequeñas verdades, no a la verdad realmente de la conciencia que somos, del espíritu que somos. Obviamente, todo esto cambiará en el nuevo escenario, en ese nuevo mundo, en esa nueva apertura. El código, los códigos vienen siendo, como he mantenido en el programa de hoy, unos instrumentos de aprendizaje y de asombro, porque es para asombrar. Otra cosa es que en los tiempos de hoy en día, donde el mal aflora por doquier, pues la gente no tenga tiempo realmente ni para fijarse en ello. Pero pasa con otros fenómenos, ya lo recalqué la semana pasada sobre los campos de cultivo, esas figuras que se forman a lo largo del mundo, pero sobre todo en Inglaterra, y donde el sentido común, sin falta de que te hayan dicho nada, dice: esto no es humano. Si no es humano, ¿de dónde viene? ¿Por qué? ¿Qué nos quieren decir? El código va más allá, porque en el código realmente está la información de la propia humanidad, de esta última humanidad. Bueno, ya sin más, deseándoles lo mejor de lo mejor, que tengan una feliz y bendecida semana, y recuerden, hagan el bien, no miren a quién, y encontrarán a Jesús dentro de sus corazones. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Gracias.